Buenos días, tardes a todas y todos como siempre. Yo creo que este es nuestro webinar más internacional hasta este momento, porque siempre sabíamos que se conectaban personas desde Estados Unidos, desde Texas o desde Miami, pero saber que además ahora, mira, ahí está Martín, hola Martín, está diciendo que son las 8 en punto en Texas. Siempre están, y sobre todo a las que se incorporan de nuevo por este voto de confianza, ¿no? Por este rato que compartimos juntos y en el que seguramente aprendemos. Yo tengo ya todos mis apuntes que he ido recabando webinar tras webinar y la verdad es que los voy a conservar porque hay información muy valiosa que nos sirve a todos y que uno nunca sabe cuándo va a necesitar, así que es mejor tenerla ahí en la nevera. Federico, yo quiero darte la bienvenida, quiero darte las gracias por tu tiempo. Como indicaba Adolfo antes, Federico es venezolano y está en Estados Unidos y bueno, lo conocemos por el trabajo que está haciendo y es parte de lo que vamos a comentar en los próximos minutos. La responsabilidad que tiene un cocinero de hacer marca país desde otro lugar del mundo. Esto no es solo llegar, instalarse y empezar a ejecutar platos, en este caso de la gastronomía venezolana, sino entender cuál es la relevancia de hacerlo para que se entienda de manera correcta el contenido y el valor gastronómico, el patrimonio gastronómico de nuestro país. Muchas gracias, Federico, por recibirnos desde tu casa en Baltimore. Bienvenido a este webinar. Hola, gracias a ustedes por la invitación, es un placer. ¿Cómo está la cosa por allí con el confinamiento? Bueno, es complicado, pero como el resto del mundo, ¿no? Sí, Tienes toca, ahora todo cerrado, ¿no? sí, sí. Estamos ahí como haciendo unas cuestiones para entrega de comida, pero muy lento. El delivery se está moviendo bastante como una alternativa lógica para la hostelería, ¿no? Hay gente que le ha funcionado, otras que no. También el tema de las compañías de delivery están haciendo abuso con los porcentajes que cobran, entonces creo que eso más que ayuda, creo va a ser, va a complicar más la situación, ¿no? Porque se te van los costos, se te va todo. Pero aquí hay delivery inclusive de bares aquí y te mandan tragos a tu casa. Entonces, Mira, justo hoy estábamos en una reunión hablando de ese tema porque aquí en España la legislación no lo permite. No puedes ujú, consumir alcohol fuera de un local que tenga la licencia para hacerlo. Entonces, parte claro. quizá del replanteamiento global tiene que ser incluso la modificación en la legislación, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que a partir de lo que pase después de esto, cuando pase, es que va a haber que una reinterpretación de todo, ¿no? Y, y todo el mundo va a tener que replantearse cómo arrancar otra vez, ¿no? ¿Tú te has hecho esta pregunta? ¿Estás ya en esta fase de replanteamiento de lo que había y de lo que puede venir? Sí, pero te digo que cada semana cambia, ¿no? O sea, el boom de emociones para arriba y para abajo cada semana o cada día cambia, ¿no? Dependiendo cómo es la situación que va pasando con la economía, eh, las respuestas que dan los gobiernos, las respuestas que dan los ciudadanos de cada gobierno. Entonces, no sé, creo que hay que esperar y ser lo más, no sé si optimista, pero positivo y tratar de replantearse, hacer como una autocrítica, de ver qué es lo que estás haciendo, cómo mejorar en todo sentido para adaptación y nada, seguir adelante, no queda otra. ¿Y tú has detectado ya puntos en los que crees que puedes focalizar esa autocrítica? Sí, de hecho, desde el año pasado nosotros ya estamos, bueno, después les cuento un poco el proyecto de nosotros, pero ya tenemos varios años planteándonos movernos a esta ciudad y de hecho en enero estábamos muy adelantados al tema de esa mudanza y ahora con el pararse se, se cuestiona todo otra vez, ¿no? Pero sí, de, sí, hemos tomado varias ideas y varias como posturas hacia donde debemos ir, ¿no?
Nosotros habíamos pensado la semana pasada, además lo comentamos cuando estábamos organizando este webinar, que lo íbamos a plantear como una conversación, Ujú, eh, no solamente como la historia personal de un venezolano que está en Estados Unidos y que se está dedicando a la gastronomía y que ha encontrado además en la arepa un sobre ujú, interesante para llevar un mensaje cultural, sí. sino como caramba, este fenómeno del que todos formamos parte ahora mismo, que es la diáspora venezolana, que en el caso de nuestro país sí que es una cosa que nosotros no habíamos vivido previamente, al menos no en estas dimensiones, ¿no? Entonces quizás me gustaría empezar, bueno, porque nos contaras tu proyecto, qué te llevó a Baltimore, cómo llegaste, porque si naciste en Argentina, luego estuviste en Caracas, luego te mudaste a Baltimore, pues ya eres una persona bastante trotamundos, ¿no? Y luego sí que podríamos ahondar poco a poco en lo que decía yo en la introducción, Ujú. la importancia de entender la gastronomía con responsabilidad. Mm. Bueno, antes de llegar acá ya había dado varias vueltas en Europa y en Sudamérica también bastante. Eh, bueno, el tema de la diáspora es complicado. Aparte, Venezuela culturalmente siempre fue un país de recibir gente y no de que sus habitantes se fueran, ¿no? Entonces ya por ahí hay un choque cultural fuerte. Evidentemente todo ser humano tiene su cuota de adaptabilidad y subsistencia a donde vaya, ¿no? A nosotros nos ha tocado, sobre todo creo que en los últimos 5 años, el éxodo de casi 5 millones de personas es absurdo, es casi el 10% de la población de Venezuela, de la cual muchos de esos tantos venezolanos que se fueron eran profesionales y estaban capacitados, ¿no? Entonces, bueno, lo que queda en Venezuela es complicado, y luego irte es complicado también, ¿no? Distintamente del país que te vayas. Así tengo, por ejemplo, yo viví en Italia, mi familia es italiana, pero igual el tema de adaptaciones no es el mismo, ¿no? O sea, no llegaste de grande, por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, creo que a muchos nos ha tocado reinventarnos, eh, plantearnos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, que soy cocinero, yo me vine primero a Washington a montar un proyecto, luego me contrataron para abrir un restaurante venezolano aquí en Baltimore, me gustó la ciudad. eh, y bueno, abrimos ese restaurante eh, nos fue muy bien, nos escogieron mejor restaurante latino de la ciudad, mejor restaurante de la ciudad, varios como nominaciones importantes que daban de otra manera peso a lo que veníamos haciendo. Pero yo sentía que personalmente debía hacer otra cosa, un poco por eso, de mostrar de dónde veníamos. Y surgió la posibilidad de hacer, nosotros ya tenemos arepas en el otro restaurante, pero aquí sí quise de una u otra manera usar la arepa como elemento conductor de lo que representa la cultura venezolana. Entonces aproveché que un grupo de personas estaba desarrollando un área de la ciudad que estaba no tan bien, y era como la excusa perfecta para montar el proyecto de las arepas, ¿no? Entonces, empezando por la arepa, nosotros queríamos romper eso de que la arepa es, sí, el pan del venezolano y se come con jamón y queso, pero es mucho más allá de eso y simbólicamente una arepa nosotros lo vimos como un sobre, ¿no? Entonces, así como un sobre de carta, tú le pones las cosas importantes y viajan, la arepa ha viajado con nosotros desde el momento que comenzó, por ejemplo, esta diáspora, ¿no? Entonces, todo venezolano que se ha ido, o se lleva un paquete de harina precocida, o llega a ver quién vende arepas, o llega a ver dónde consigue esa harina precocida. Entonces, al final, la arepa viene, el relleno que nosotros le ponemos a la arepa es nuestra cultura, y ha viajado con nosotros de otra manera. Entonces, simbólicamente representaba bastante bien lo que queríamos decir, ¿no? ¿Cómo era el contexto de los restaurantes venezolanos cuando tú llegaste, cuando ustedes abrieron White Envelope Arepa Bar? Bueno, antes el otro que abrí se llama Alma Cocina Latina. Y bueno, en Baltimore hay venezolanos, no tantísimos, no es Miami, por ejemplo. Hay muchos médicos por Hopkins, que es un hospital de investigaciones médicas. Y
se conocía en el área hacia Washington, por ejemplo, están los Ali con Arepazón, que son bastante conocidos ya. Y sí, la gente lo conoce, el tema de estar cerca de Nueva York, donde por más de 20 años ha habido restaurantes con ofertas venezolanas y areperas, sí se conocen, pero la gran sorpresa de nosotros es que, o sea, de cada 100 personas a 80 por lo menos le tenés que explicar que era una arepa. Entonces, te da una otra manera herramientas para abrir mercado, pero al mismo tiempo el abrir mercado, o sea, ser el único, tiene su complicación también, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito en muchas cosas, ha sido muy bonito en muchas cosas y cuesta arriba también en otras, ¿no? Pero creo que lo mismo le pasó a los mexicanos cuando se empezaron a mudar a Estados Unidos, los japoneses o los chinos cuando llegaron a San Francisco y metieron su cocina. Entonces, es un tema de un proceso de introducir tu cultura, tu gastronomía e irla, nada, adaptándote a los paladares de la gente de acá, los productos que tiene cada ciudad, por ejemplo, creo que es muy tonto querer replicar el sabor exacto de, por ejemplo, una arepa caraqueña en Israel. O sea, no tiene sentido. Tienes que adaptarte a lo que hay sin perder la esencia. Entonces, un poco nosotros también, ese concepto de adaptarnos, quisimos hacerlo mucho más creativo y que sintiéramos, o que cualquier persona que fuera, indistintamente, que no fuese venezolana, no tuviese ninguna conciencia de lo que era la cocina venezolana, podíamos introducirle el tema de la arepa sin tener esa vinculación como romántica y nostálgica, ¿no? Entonces, nuestro concepto nunca estuvo pensado, que no suena mal, pero no estaba pensado hacia el venezolano, sino al público local, ¿no? Y entonces la idea era esa, mostrar un poco la cocina venezolana. Por ejemplo, la arepa de asado negro es como si fuera un plato de asado negro dentro de una arepa. Tiene puré de plátano, son varias cosas y elementos que para el venezolano de repente no le parecían que porque una arepa puede tener una yuca dentro. Entonces, eh, pero a otra persona le parece interesante. Entonces, al final, cuando rompes el preconcepto de lo que es tradicionalmente conocido por ti y abres un poco la mente hacia otras cosas no tan tradicionales como una arepa de jamón y queso o con huevo revuelto, entonces te das cuenta que la versatilidad y los sabores de nosotros son mucho más adaptables y más vendibles también. Pero quizá la arepa era una buena manera de irte abriendo camino, quizá una vía más Claro. sencilla de hacerlo que quizá poniendo un restaurante que sirviera platos más complejos, sobre todo porque bueno, nuestra cocina tiene mucho el contraste dulce-salado y Este, eso a veces no se entiende mucho. sí, no es tan fácil vender la cocina venezolana. Evidentemente, cuando naces ni te das cuenta, es como vivir en China, aprendiste a hablar chino sin darte cuenta, ¿no? Eh, Exacto. pero sí, la arepa, o sea, al final la arepa termina siendo un sándwich. Entonces, al americano tiene americano en Estados Unidos, ¿no? Tiene esa idea de que el sándwich tiene que tener unos elementos, eh, por ejemplo, ellos comen, casi todos los sándwiches tienen algún encurtido. Entonces nosotros nos entendimos que si le estamos vendiendo una arepa como un sándwich, tiene que tener encurtido. Entonces muchas de las arepas de nosotros tenían en la arepa o algún complemento de encurtidos. Entonces ya de una u otra manera está jugando al juego de ellos, ¿no? Luego, por ejemplo, entendimos que si ellos van a la arepa como un sándwich, el sándwich para ellos lo ven como un combo. Entonces tiene que tener, por ejemplo, la hamburguesa viene con papas fritas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para adaptarnos? Bueno, ver de qué manera ofrecíamos ese sándwich con algún tipo parecido a papa frita. Entonces inventamos una caja que trae tostones, trae chicharrones y unas galletas a base de tapioca saborizadas con guisantes, con queso. Entonces termina siendo como una papa frita con nuestros sabores. Y en cuanto a los términos, porque por ejemplo aquí hay algunos restaurantes mexicanos que incluyeron un glosario para saber lo que era un molcajete, lo que era un guacamole, nixtamalización, etcétera, ¿no? Para intentar también pues ampliar ese concepto incluso a la cultura y al léxico. ¿Ustedes también tuvieron que hacer eso? Sí, de hecho, después le pasaron, hicimos un video muy bonito grabamos a gente local tratando de decir los nombres de las arepas de nosotros, ¿no? En español. Y es simpaticísimo. Y al final, nosotros a propósito, el menú todo estaba en español, con
evidentemente con la traducción en inglés, ¿no? Pero los nombres estaban en español hechos a propósito para que la gente, por ejemplo, dijera Reina Pepiada, por ejemplo. Aunque la Reina Pepiada de nosotros era distinta, después les muestro. Eh, pero como te dije, partiendo de que tenías que explicar qué era una arepa, ¿no? Entonces, ahí fue otro proceso, entender cómo explicas qué es una arepa. Entonces, al final, para el americano en general, conoce perfectamente lo que es un pan de maíz. Entonces, al final nosotros decimos, bueno, la arepa es un pan de maíz hecho tradicionalmente en Venezuela. Y entonces ya por ahí ya le bajas como la defensa y permites que ellos prueben los que no han probado nunca. Si le tratas de explicar que es, o sea, no sé, muy románticamente como el venezolano lo pudiera decir, no le vas a entrar. Claro, porque tú hablas además, me encanta, de una vinculación romántica y nostálgica con la arepa, eso es cierto, y Sí, que quizá tu público natural, que en este caso no lo era, porque no es un contexto quizá como apuntabas, como Miami, como Nueva York, como Madrid o Buenos Aires, donde ya te encuentras ujú, una gran cantidad de venezolanos que entiendes que por causas naturales van a ir a tu restaurante, tú sí, estabas apostando directamente a entrar a un mercado completamente local. norteamericano, claro, Ujú, sí. claro. Y aquí en la zona donde estamos nosotros, ahí los latinos son generalmente centroamericanos. Entonces ellos sí tienen, por un tema de ayuda humanitaria, vinieron muchos en los años 90, gente en Salvador, Nicaragua, Guatemala, y ellos tienen, por ejemplo, las pupusas de ellos que de una u otra manera es muy parecido a la arepa de nosotros. Entonces, bueno, también la gente decía, eso es una pupusa. No, no es una pupusa, es parecido, es un pan de maíz, pero de Venezuela, no de Centroamérica. Entonces, de otra manera, había algún tipo de noción de lo que pudiera ser una arepa o cómo poder vender la arepa, pero sí, apostamos directamente a mostrarnos nosotros para gente que no conociera, en muchos casos que ni siquiera conociera Venezuela. Entonces, Claro. ahí nos surgió la idea de, bueno, ¿qué queremos hacer? Si queremos mostrar a Venezuela, y yo tenía como un tema muy importante de no ser obvio y tratar de mostrar una Venezuela distinta, con valores culturales, eh, sin que suene feo, pero con un poco más de inteligencia, teníamos que empezar con el nombre y no quería poner, no sé, el budar, el arepazo, qué sé yo. Y ahí fue cuando decidimos que usar esa vinculación de la arepa con lo sentimental, lo romántico, lo cultural, que era un sobre, ¿no? Entonces se llama White Envelope por el tema de la arepa. Aparte la servimos en una especie de como sobre. Y después dijimos, bueno, ¿qué arepas queremos hacer y cómo las vamos a llamar? Entonces ahí sí era un tema ya muy, muy personal. Y entonces había arepas, por ejemplo, llamadas directamente haciendo alusión a personas, personajes o símbolos de Venezuela. Por ejemplo, hay una de queso de cabra que es como una especie como una especie de ensalada capresa. Y era en honor a dos amigos que hacían quesos artesanales en una zona afuera de Caracas que se llama Turba. Entonces se llamaba José María Lleva, entonces la arepa se llamaba la arepa de Eve José. Y los gringos llamaban la arepa de Eve José. O, por ejemplo, el asado negro. eh, Se llama Painting Black por una canción de los Rolling Stones que no tiene nada que ver con Venezuela, pero ahí hablo lo del tema personal. Entonces, o hay una de cerdo que es un homenaje a Luis Brito, que fue un premio nacional de fotografía en Venezuela, que era muy goloso y aparte comía mucho cerdo, entonces se llama el cerdo ilustrado. Entonces por ahí íbamos jugando y la gente lo llamaba por así, el cerdo ilustrado, la arepa de nosotros de cangrejo. También pensamos de que, bueno, la gente habla de la inmortalidad del cangrejo, entonces, bueno, se llama el cangrejo inmortal. Entonces, bueno, de una otra manera es como mostrar que la arepa es mucho más allá de jamón y queso y que Venezuela es mucho más allá de pabellón, hallaca y, no sé, sancocho. A mí lo que me gusta es el planteamiento, como tú decías, sentimental, ¿no? Yo tengo abierta y estaba echándole un vistazo a la web y además Ujú. pues de encontrarnos con las fotos que tú esperarías de un restaurante, hay mucho contenido que ataca directamente
la fibra, ¿no? Y Ujú. no me ataca a mí la fibra como venezolana, no nos ataca la fibra como venezolanos, sino que cualquiera entendería que aquí hay un planteamiento emocional detrás de todo esto. Ujú. Me parece muy interesante ese mix entre necesito llevarlo a la practicidad para que el contexto comprenda lo que tú decías, de que había que llevar a lo mejor algún encurtido para adaptarse al gusto local o que vaya en combo, con ese otro lado de voy a contarte una historia sin que se quede en la superficie, sin que se quede en la obviedad. ¿Cómo Ujú. encontraron ese punto medio? No es fácil. Y aparte, si yo te digo, a lo que llegamos ahora, a como arrancamos, fue un proceso, ¿no? El tema de entenderlo, el combo con las papas, no fue de apertura, eso se lo fuimos a ir agregando. Entonces luego después, el tema de, bueno, si nosotros queremos ofrecer algo dulce, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, evidentemente hay un tema de entender a Venezuela como, más allá de gastronomía, de productos. Entonces, bueno, evidentemente tenemos un chocolate extraordinario y jugar con el chocolate. Entonces, por ejemplo, con el tema por ejemplo, nosotros abrimos y a los días nos dimos cuenta que todas las noches nos sobraban arepas, ¿no? Porque las hacemos todas al momento, pero en horas rush tenés que tener arepas como preselladas, ya cocidas para simplemente armarlas, ¿no? Y había noches que nos sobraban arepas. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Nos comíamos nosotros, le damos a la gente, pero nos fue quedando mucho hasta que entendimos el proceso de cantidades y producción, todo el cuento, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si la gente hace años hacía con el pan viejo, hacía tortas, bueno, vamos a hacer una torta con la arepa, ¿no? Entonces hicimos como tortas de pan, pero hechas en base de arepa, y es extraordinario como queda, la textura es fabulosa. Y luego fuimos jugando a raíz de que eh, hicimos un poquito de bulla con el tema de las arepas y cómo presentarnos. Entonces pudimos hacer varios eventos y festivales afuera, sobre todo, y entendimos que, bueno, que si queremos mostrar nuestra cultura y la arepa también puede ser un sustituto a un montón de cosas. Entonces inclusive hicimos helados de arepa y hicimos como una arepa sándwich. Entonces, bueno, sí, sí es un tema de cómo arrancamos a cómo fuimos creciendo. Eso es un proceso evolutivo y te vas dando cuenta de un poco lo que el público te va pidiendo y lo que tú vas sintiendo que tienes que seguir mostrando, ¿no? Y nada, fue de a poco. Qué curioso esto que hablabas de esa torta con arepa y de helado de arepa. Ujú. ¿Nos puedes dar algún detalle sobre ambas cosas? Eh, bueno, lo primero surgió lo de la torta de pan, pero con arepa, que al final es un bread pudding, como le dicen acá, es sustituir el pan viejo por una arepa vieja. Pero la gran ventaja es que la arepa vieja de nosotros, o sea, el maíz no tiene el gluten, pero te genera una suavidad bien interesante. Y fuimos jugando y, por ejemplo, la primera que hicimos eh, fue pensando un poco en esos sabores de nosotros. Entonces también nos adaptamos. Nosotros hacemos una infusión le llamamos tisana, es una infusión a base de flor de Jamaica con frutas deshidratadas que ofrecemos como bebida, pero cuando lo colábamos quedaba eso que al final era rico. Dijimos, bueno, ¿por qué botarlo? Vamos a ponerlo dentro de la torta. Entonces era un poco como esa torta negra y le agregamos dulce de lechosa. Entonces era como una especie de torta negra, sin tener el tema de maceración de un año, hecha con lo que nos iba quedando cada día. Luego hicimos una como aquí es muy conocido el pan de cambur, de banana, y hicimos una torta de pan de arepa con banana y chocolate. Bueno, hemos hecho de maíz, de maní, o sea, de varias cosas que hemos ido adaptando. Y lo del helado un día surgió jugando un poco eso. Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajé en España, que al principio de los 2000 estaba como de moda el tema de las espumas y qué sé yo, y se hacía una espuma de pan tostado, ¿no? Y dije, bueno, si yo sustituyo el pan para hacer una torta, también puedo sustituir el pan para hacer una espuma. Y lo hicimos y quedó súper bien, la congelamos y quedó bien, la procesamos, hicimos como un helado y quedó bien. Y era jugar un poco también el tema de la arepita dulce con anís y qué sé yo, entonces hicimos unas tapitas de chocolate y anís, entonces eran la arepa como un sándwich helado y el tubito adentro era de helado también.
Sé que tienes una presentación, si quieres Sí, podemos sí, te voy a mostrar. compartirla. Ok, como hablamos antes, un poco la idea era hablar de la cocina venezolana, ¿no? Y un poco es hablar de la cocina venezolana en la actualidad. Voy a mostrar aquí un poquito. Aquí va. Ajá. Entonces, para hablar siempre de gastronomía y cocina, tienes que referirte a los recetarios, que es como lo más tradicional, ¿no? En Venezuela hablamos de que eh, la cocina venezolana es básicamente arepa, hallaca, pabellón, sopas, y nos damos cuenta que hay muchísimos recetarios. Por ejemplo, ahí no sale, pero sí, el que dice cocina criolla, ojo, esto es simplemente referencial, ¿no? Hay muchísimos más libros y mucha más biografía. Ese que dice cocina criolla es de 1899, de Tulio Febres Cordero, y es de otra manera el recetario más antiguo que se conoce en Venezuela, aunque antropológicamente hay estudios de mucho antes de la colonia, ¿no? Entonces, era un poco mostrar eso, que la cocina sí tiene que partir por los recetarios, pero hablando de recetario tienes que hablar un poco, para llegar al recetario tienes que hablar de los productos, ¿no? Entonces, ya después vuelve el tema del recetario, pero aquí quería mostrarles de que si hablamos del tema de productos, Venezuela geográficamente está situado en el norte de Sudamérica y posee un vasto territorio amazónico, ¿no? Compartido con Brasil, entre otros países. Pero en ese territorio amazónico surge el tema de origen de uno de los productos más importantes que tiene Venezuela y Sudamérica, que es la yuca. Y así como Centroamérica tiene su Popol Vuh, que es el origen del hombre a partir del maíz, Venezuela tiene su parte mitológica muy importante a partir de la yuca. Y una de las cosas que a mí me parece importante cuando tú como gastronomía tienes productos, es no solo que la versatilidad que tienes ese producto, sino todo lo que un producto genera a partir de la manera de consumirse, pero a partir de eso también, si tienes, desarrollas elementos culturales, como por ejemplo el caso de la yuca, desarrollas instrumentos que te permiten trabajar ese ingrediente, ¿no? Lo que está arriba en un cuadrito que dice batuna es una parte muy bonita de la mitología a partir de una estaca de yuca que se roban, llegan al cielo, la bajan del cielo y con supuestamente esa única estaca, siembran y genera la vida. Entonces es muy bonito ver cómo algo tan sencillo como una estaca de yuca puede generar todo lo que genera. Entonces, a partir de esa mitología y ese producto muchas veces poco conocido o poco bien usado, inclusive en Venezuela, se desarrolla un montón de subproductos. Por ejemplo, el más obvio puede ser el casabe, pero a partir de eso tienes el yare, por ejemplo, el picante, y aparte de entender como de algo tóxico, que es una raíz que genera ácido clorhídrico o cianuro, entender cómo a partir de lo mortal o lo posiblemente tóxico puede generar vida, generas alimentos, ¿no? Entonces esa parte creo que pocas culturas tienen tanto contenido, valga la redundancia, cultural para eso, de un producto generar una gastronomía. Entonces creo que es algo que nosotros deberíamos estudiar más, sentirnos más orgullosos y salir de la bendita yuca frita, yuca sancochada de las polleras en Venezuela, y entender que tiene mucho más versatilidad que eso, ¿no? Cuando, bueno, hay muchas referencias, voy a volver aquí, de cuando el proceso de colonización de Venezuela empieza como a desarrollar esa gastronomía que estamos hablando. Entonces, según el profesor Lovera, hay tres etapas importantes en la gastronomía venezolana, que uno es el tema bueno, la colonización y los procesos de guerras y cómo esos productos se fueron adaptando a cómo esos colonos llegaron a implantar lo que ellos conocían de su cultura. Por ejemplo, en el caso de los españoles intentaron e ingresaron la oliva, el vino, en algunos casos se dio, en otros no. Trajeron animales por ejemplo, el res, el cerdo,
que se fue adaptando a lo que había aquí, y luego ese tercer paso, valga la redundancia, de adaptación, entre lo que ellos trajeron y lo que había, y se hizo ese intercambio, ¿no? Bueno, de aquí se llevó, por ejemplo, se llevaron yuca y se planteó en África, en Asia, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte importante, y cuando hablaba de que se dice que Venezuela tiene una gastronomía limitada, aquí es simplemente una muestra, ¿no? Pero hay mucho más referentes que se deben consultar, ¿no? Evidentemente, bueno, aquí está quizá como el gran emblema de la cocina caraqueña, que es Armando Escanone, con su libro Mi Cocina, que de una u otra manera se interpretó como cocina venezolana. Y él siempre lo ha dicho, es la cocina que se comía en su casa, que referenciaba a una época muy específica de Venezuela, en este caso de Caracas, y de un tipo de familia particularmente, eran sus recetas de su casa. Lo bonito es que, y el gran mérito que tiene ese libro, aparte de todo lo que conlleva los sabores, es que está hecha por don Armando, que es un ingeniero, y esas recetas están hechas a la perfección. Entonces cualquier persona, aunque no tenga ningún tipo de conocimiento de gastronomía o de cocina, o pocas habilidades, si sigue el paso de esas recetas, le va a quedar seguramente muy bien, ¿no? Entonces, creo que esa es una referencia bastante importante, aunque no es la única referencia de gastronomía de Venezuela. Repito, es un proceso histórico en Caracas, pero es una muestra creo que es bien, bien bonita. Y luego, bueno, hay un montón de ejemplos para citar. A nivel un ¿Todo poco esto más. ha sido tu inspiración? ¿Hay mucho en tu restaurante que está basado aquí? Lo que pasa, yo creo que es imposible poder crear algo si no tienes una base, ¿no? Y Sin evidentemente la duda. base tiene, si vas, por ejemplo, cuando muchas veces lo dijo Fernando Adrián, cuando llegó a la espuma de tortilla de papa, para llegar a la espuma de tortilla de papa, tuvo que haber hecho millones de tortillas. Entonces es imposible creer y pretender llegar a la espuma sin haber pasado por, inclusive el hecho de pelar la papa, ¿no? Entonces sí tiene, ajá, perdón. No, te iba a decir que la semana pasada o hace 15 días conversábamos con David García, el jefe de cocina del Corral de la Morería aquí en España, con una estrella Ujú. Michelin, y él nos decía justamente que él era una persona que apostaba muchísimo por los fondos, por los guisos, etcétera, y que a partir de ahí entonces generaba una propuesta con técnica, que Claro, entiendo que es más o menos lo que tú nos estás diciendo, en un momento además de espectacularización de la cocina. exacto, exacto. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo como él dice de los guisos. Una de las referencias importantes de la cocina caraqueña, por ejemplo, es el asado negro. A mí me parece que la salsa de asado negro es súper compleja, de una otra manera muestra mucho lo que es la cocina venezolana, por ese balance súper delicado entre dulce, salado, picante, ácido. Pero a mí me parecía particularmente que el tema de la escogencia de las proteínas de esa carne, a mi juicio técnicamente estaba mal hecho. Entonces, cuando nosotros pensamos en hacer la arepa de asado negro, eh, evidentemente, bueno, primero había que adaptarse a los cortes de carne americanos que son distintos a los de Venezuela, pero salir un poco de perdón, de, de, de ese muchacho redondo, muchacho cuadrado, o en el mejor de los casos, pulpa negra en Venezuela, y cómo podría yo técnicamente mejorar no la salsa, sino esa carne. Porque, bueno, si son carnes de cocciones lentas, pero yo sentía que al final al cocinarse tanto tiempo, pierde un poco la gracia y terminan siendo secas. Es un poco como lo paradójico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reinterpretar ese problema técnico que yo veía cambiando las carnes? Entonces, o sea, los cortes, perdón. Y entonces empezamos a usar o costillas o subir hasta casi el cuello, y que son carnes mucho más gelatinosas, con muchísimo más sabor, y al final la arepa queda espectacular. Entonces, con el mismo hecho de, bueno, ¿por qué seguir jugando? ¿Por qué no seguir jugando con esto y salirnos un poco de res? Y lo empezamos a usar inclusive con los cachetes de cerdo, y quedan fabulosos. Entonces, el tema es, pero para llegar a eso, tuve que hacer muchos asados, entender técnicamente por qué a mí me parecía que el uso de esa proteína
podía mejorarse e incluso hacer muchas veces la salsa. También un poco con eso surgió el tema de que, o sea, por ejemplo, si tú lees el libro, cualquier receta de asado negro, tienes que caramelizar, hacer un caramelo casi quemado y ahí dorar la carne. Pero entonces en ese caramelo casi quemado, es tan difícil medir el casi quemado que no llegue amargo, ¿no? Entonces yo dije, yo este paso me lo puedo soltar, siempre y cuando el resultado sea el mismo. Entonces, nosotros primero surgió por un tema de practicidad, no hacíamos ese sellado de caramelo, sino simplemente poníamos a cocinar las carnes directamente en una especie de base de salsa. Las cocinamos al vapor por 24 horas y luego ese proceso de caramelización se lo doy a la salsa y no a la carne y queda fabuloso. Y yo te aseguro que hacemos dos tipos de asado, una manera medianamente tradicional o esta, y no te das cuenta y seguramente vas a escoger el que está hecho con un caramelo sin llegar a quemarse. Entonces es un poco entender qué puedo hacer, pero de algo que ya he hecho varias veces, ¿no? No, y a mí me encanta que tú seas capaz de seguirle inyectando evolución, porque claro, esto también lo decía Adrián, ¿no? Que no hay evolución sin tradición. Claro. Pero es que tú te has quedado en una evolución, no sé cómo explicarlo de la mejor manera, pero es que no hay espectáculo en tu cocina. Es decir, cualquiera reconoce que por supuesto te estás apoyando en la técnica, por supuesto te estás apoyando en la tradición, pero no vamos a encontrar nada que no podamos entender o que tú no consigas explicar de una manera sencilla a tus comensales. Sí. Bueno, al final yo también creo que lo que hablamos antes de que mucha gente y a nivel de restaurantes ha tenido que evolucionar y cambiar el tema de que esos menús, esas cartas que te explicaban casi el paso a paso de cada receta es fastidiosísimo. O que venga el mesonero y te eche un cuento de este plato está hecho con agua de lluvia que estuvo 25, o sea, eso es un fastidio. Ya creo que la gastronomía tiene que cambiar. Sí. Y que si nosotros como cocineros somos unos locos y nos da la gana hacer un plato que tarde 4 días, ese es nuestro problema, no problema de comensal. El que se sienta a comer te va a decir si está técnicamente bien hecho, si le gustó o no, pero entonces, y luego está el tema subjetivo, como volvemos al tema de la arepa, y te pongo un ejemplo súper obvio que es la yaca, ¿no? Que es algo tan personal y tan familiar que no necesariamente la yaca de tu familia es técnicamente la mejor, pero es la que asocias a tus recuerdos de infancia. Entonces, para ti es la mejor, pero no es sencillamente por la yaca, sino por lo que representa el hacer la yaca, el compartir, ese proceso como de fiesta que Claro, son unimos. esos recuerdos, claro, claro. Y te aseguro que no es lo mismo comerte una yaca en Navidad que comerte una yaca el 15 de junio. Uy, Y pero puede ser cuando te la encuentras ahí escondida en el congelador y te Claro, salva un claro, almuerzo, pero esa te sabe a ahogar más que la de la Navidad. claro, pero lo que te digo es que lo que está asociado a esa preparación es mucho más emocional que en sí el plato de sabor, ¿no? Sin Entonces, duda. aquí en este mismo, como hablamos un tema de lo que esa cocina que fue adaptándose y mezclándose con lo que vino de España, luego el proceso cultural posguerras de Europa, que llegaron muchos inmigrantes a Venezuela, evidentemente fueron trayendo sus productos y creo que es muy fácil citar los italianos, los portugueses, los españoles, que aparte no solo trajeron productos, sino trajeron su manera de comer y su manera de incluso sembraron y cosecharon en Venezuela su producto. Y eso también cambió la manera de entender y comer bueno, en Venezuela en particular, ¿no? Pero aquí hablamos al principio del libro rojo que está arriba de Escanones y en la esquina izquierda abajo dice Nuestra Cocina de Caracas y fue un proyecto muy bonito que hicimos, creo que somos como 18 o 20 cocineros, leer un poco, reinterpretar esa cocina caraqueña, el libro rojo y esos sabores venezolanos y un poco como actualizarlo, ¿no? Fue un reto porque era
tocar la fibra de esos platos bastante tradicionales venezolanos o bastante tradicionales caraqueños y ver de qué manera se podían adaptar a una posible modernidad, ¿no? Sin perder la esencia. Entonces creo que eso es un poco el proceso del cocinero como tal. Voy otra vez. Federico, tú Ajá. hace unos minutitos hablabas o sea, afirmabas que la gastronomía tiene que cambiar. ¿Hacia dónde? ¿Qué crees tú que tiene que cambiar? Bueno, yo no tengo la respuesta. Creo que, y aparte creo que cada cocinero y particularmente en cada ciudad y en cada país va a adaptarse a como el mismo mercado la vaya pidiendo. Yo creo que el otro tema de que el cocinero se capacita y luego por un poco de ego, lo que sea, va a enseñar a comer a comensales. Eso no existe. Eso no, yo creo que tú tienes que adaptarte a lo que el mercado quiere, evidentemente con tu postura y tu criterio, pero no sé, es como ir a venderle helados en Alaska. O sea, no, tienes que ver qué te va pidiendo el mercado también, ¿no? Cuando te hablaba antes de la yuca y lo que generó la yuca, como una de las cosas importantes era eh, que estos personajes originarios de Venezuela o del Amazonas, está mezclado también en Brasil, entendieron el tema de la yuca y que cómo cómo se podía sacar esa parte tóxica, venenosa, bueno, no sé qué inspiración divina le dio para que había que rallarla, como sale abajo, había que luego exprimirla, y ahí ya pasa un proceso muy bonito que, como te dije antes, de los instrumentos que se desarrollaron técnicamente para hacer esa preparación. Entonces, bueno, se desarrolló el rayo, pero como una otra manera es como los elementos que tenían, y el rayo está hecho con conchas de animales o piedras, que es una manera como un rayo, y luego esa masa que queda rayada, había que sacarle el veneno, que es la parte líquida de esa masa como tal, y se inventó el sabucán, que es el cesto a manera de cono, que se pone una rama y se va apretando y va drenando el líquido, que ese líquido es el que contiene el ácido clorhídrico, y entendieron también que si cocinaban ese líquido, podían obtener otro producto, que lo más sencillo es el yare, que es como el primera etapa, y pues el final, que es el kumachi, que es como una reducción muy parecida a lo que sería como una salsa de ostras, una salsa de estas chinas muy espesas, que está cargado de sabor increíble, ¿no? Entonces esto es como la parte más tradicional, y evidentemente hay un tema de adaptabilidad en los mercados, y hablo de Venezuela, y otro de esos procesos es, bueno, tengo esa masa, ¿qué hago con esa masa? Y generan un pan casi perenne que, por un tema de condiciones naturales y geográficas en el Amazonas, hay muchísima humedad, mucho calor, todo se fermenta, todo se pudre. Entonces desarrollaron un pan que puede aguantar perfectamente un año sin podrirse, ¿no? Que es el casabe. Entonces esa parte Oye, tú como sabes, bonita. por cierto, que se ha presentado un expediente a la UNESCO para decretarlo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí, Lo sí. presentó la República Dominicana con el apoyo, pues, porque los estudios antropológicos que han hecho descubrieron que el casabe se consume de todo el sur de México hasta toda la cuenca Caribe. Ujú. Y bueno, la cosa parece que Bueno, va en pero buen camino. lo triste es que algo que es tradicionalmente amazónico lo presente dominicana, ¿no? Bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí, pero también es un tema de lo que hablamos antes de la cocina, que fue tomando mucho de la personalidad de los que entraron, y de esos primero los colones, luego los españoles, los portugueses, todo esto que fueron como cambiando la manera de comer y de ser de los venezolanos. Entonces empezamos a entender que para ser mejores teníamos que copiar a los de afuera, y muchas veces no vimos que teníamos adentro. Entonces una de esas cosas es esto. Te aseguro que hasta me vienen entrados en los años 90, en muy pocas casas en Venezuela o en Caracas se comía casabe. No se comercializaba y estaba siempre mal visto. Generalmente se conseguía a orilla de carretera, que se hacía en la misma plancha donde hacían un pollo, un pescado. Entonces ese casabe sabía a pollo, pescado, cualquier cosa, ¿no? Entonces hasta que el mercado entendió que había una posibilidad de hacer ese pan, esa maravilla de pan, y poderlo gastronómicamente mostrar, hubo un proceso de adaptabilidad del mercado y de los
eh, bueno, la gente que fue pensando eso. Yo te quería hacer una pregunta, Sí. Federico. Este, yo veo que has trabajado mucho la parte de la Amazonía, ¿no? Del Amazonas. Ujú, Me imagino que, o sea, porque en el Amazonas, si bien es cierto, lo acabas de decir ahorita, todos los productos se fermentan, pero ujú, más bien ellos han trabajado mucho la fermentación y te han trabajado mucho los picantes. Pero ujú. los picantes son sabores adquiridos, o sea, incluso los pomones y los yecuanas son los que han adquirido esos sabores y ya ellos están acostumbrados a esos sabores. Y no es el tradicional bachaco insecto que se come en el Amazonas, sino que son todos esos productos con que ellos trabajan, que son los frutos fermentados, como tú los has dicho, y los picantes. ¿Tú has llevado eso para los Estados Unidos? ¿Cómo, Sí, sí. cómo, cómo han aceptado los americanos el tema del picante? Porque eso no es su cultura y no es su gusto, ¿no? Bueno, te hablo particularmente de la zona donde yo estoy, se come muchísimo picante, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo del tema del Amazonas, y el picante sí es un sabor adquirido, pero es así como, exactamente como el dulce, ¿no? Lo que pasa es que mentalmente nosotros asumimos, por ejemplo, el dulce con maternidad, porque hay estudios que dicen que la leche materna es el primer, bueno, evidentemente es, en el mejor de los casos, el primer alimento que come el ser humano, que toma el ser humano, y el recuerdo que le das de dulzor. Entonces tú siempre asocias que lo dulce es maternal, es como una caricia, en cambio el picante es como agresivo. Cuando tienes unas geografías tan complejas como el Amazonas, donde tienes eh, altas temperaturas, mucha humedad, estás rodeado de selva, con lo cual es todo como muy agresivo, tu manera de adaptabilidad es luchar contra eso. Entonces, la fermentación natural o inducida es una de las maneras de conservación. Luego, si tienes poca salubridad, como ejemplos básicos, la India, México, donde por temas de poca calidad de agua, la gente tuvo que buscar maneras de contrarrestar cómo combatir esas bacterias y el picante es una manera fabulosa, ¿no? Entonces sí, es un tema adquirido, pero también es un tema, bueno, bastante, ya en el caso del Amazonas tradicional, como el picante, como se come muchísimo picante en el Amazonas, los sabores son, eso, como dije, fermentados, ácidos por el mismo tema de la fermentación. Claro, Eh, yo tengo entendido que a ti te gusta cocinar, por ejemplo, con yare, ¿no? Que sí, sí, bueno, tiene, aquí no se consigue y es imposible conseguirlo, por eso, de hecho en Venezuela es muy complicado conseguirlo, nadie se ha tomado la molestia de primero es un tema complejo de mantenerse, tienes que congelarlo ¿por qué antes de no le explicas, cocinarlo. por qué no le explicas a nuestra audiencia, a nuestros alumnos, a los que están escuchando, lo que es el yare? Porque yo entiendo que tú lo cocinas, lo hierves, ¿no? Sí, E incluso tú le buscas esos matices que son sabores ácidos, sí. que los consigues El en, en- yare, en- en el paladar, lo consigues en la lengua, no en el paladar, ¿correcto? el yare es el líquido de la yuca prensada, ¿no? La yuca amarga, que hay dos tipos de yuca, la dulce y la amarga. La dulce es la que comemos constantemente en cualquier automercado se puede conseguir, y la amarga es la que tiene el ácido clorhídrico potenciado, que es tóxica y en algunos casos letal, ¿no? Entonces el ácido clorhídrico está contenido en ese líquido una vez que se raya la yuca, se prensa, lo que va cayendo de ese prensado es el líquido principal y se hay que cocinar entre una y 2 horas para, con ese proceso de cocción, se reduce muchísimo el ácido, nunca deja de no estarlo, pero ya no es ni siquiera tóxico. Entonces ese primer paso, que es el yare, se consume sobre todo en el Amazonas para hacer picante, que es el famoso picante de Catara con los bachacos culones, y es como lo más conocido. Luego, si entras, por ejemplo, si vas a Puerto Ayacucho, consigues el yare en cualquier lado, con chireles y los culos de las hormigas. Pero también ellos, sobre todo si vas a comunidades un poco más adentro de la selva, hay otros procesos de fermentación o de reducción de cocción con este yare que en cada paso cambia de nombre. El último uno de los que yo más probé allá se llama kumachi
que es una salsa muy densa. La yuca tiene muchísimo almidón y mucho de ese almidón está en el yare, o sea, está en ese líquido. Cuando esa cocción empieza a reducirse, esos almidones se empiezan a caramelizar, ya empiezan a espesar y vas a tener una salsa muy, muy densa, lo que pudiera ser parecido como un gravy, una de estas salsas bien, bien reducidas, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema de lo que es la cocina y la adaptabilidad a la tradición, aquí tenemos un plato que evidentemente es como uno de los emblemas de Venezuela, que es el pabellón, que es carne mechada, arroz, tajada y caraotas, o frijoles negros. Y evidentemente esto es un poco como lo conocemos, bastante tradicional, ¿no? En los años 90, cuando hubo como una especie de resurgir eh, en Caracas, sobre todo, y una necesidad eh, hacer escuelas que enseñaran a cocinar y que enseñaran esas recetas tradicionales, uno de esos proyectos más interesantes y más consensuados fue el CEGA, ¿no? Que es el Centro de Estudios Gastronómicos, que a la cabeza estaba el profesor Rafael Lovera, que es un historiador fabuloso, que tiene unos registros muy buenos de lo que no solo es la cocina como tal, sino todo lo que culturalmente representa Venezuela. Por ejemplo, el libro del cacao es fabuloso. Entonces, bueno, aparte... Tú sabes que él vive ahora aquí en Madrid, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, un poco mostrar, ellos tenían la intención de, bueno, ¿cómo cambiamos ese plato tradicional sin que pierda su esencia? Ojo, quiero advertir algo, las fotos estas que estoy mostrando son tomas de internet, no tienen una calidad muy baja, y el resultado que les quiero mostrar es como una especie de trampa, ¿no? Pero, págala. Entonces, el SEGA interpretó de una otra manera, me acuerdo que hicieron como una especie de concurso y todos los estudiantes empezaron a hacer sus reinterpretaciones. De hecho, hay algo bien que no pude cargarlo, pero si lo buscan en internet hay unos bocetos hechos por Lovera de cómo él entendía esa representación y esa adaptabilidad del pabellón, ¿no? Esto es principios de los 90, ya mediados del 2000. Por eso digo que la trampa, que la foto que queremos mostrar está de buena calidad. Esto es como una interpretación ¡Wow! ¿Esa de bastante... dónde es? Ese es el restaurante Alto. Creo Espectacular. que debe ser 2008, 2010. Entonces es como de acá, pasamos acá, sin perder identidad y sin perder un poco la esencia. Ojo, así como seguramente muchas personas que prueban la espuma de papa de Adrià le pareció que era una aberración y no le gustaron, a muchos otros les pareció un proceso de De evolución, ¿no? creatividad, de evolución, y no necesariamente la evolución y la creatividad tienen por qué estar bendecidas, ¿no? Pero además Eh, lo interesante de esto es que tú puedes alabar, evidentemente, este pabellón de Alto, que me parece un plato espectacular, con altura, texturas, colores, es decir, sí, y podrías casi imitarlo en casa, pero a fin de cuentas, volvemos al principio de toda esta charla, que es, si ese pabellón no sabe a lo que yo tengo en mi exacto, memoria gustativa, en mis recuerdos, en mi cariño como pabellón, exactamente, puede ser lo más espectacular del mundo, pero a mí me es ajeno. exacto. Entonces, Sí, bueno, es pero como, eso es parte, y te repito el ejemplo obvio en España, el tema de la espuma de tortilla, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, Eh, Mario Sandoval sigue haciendo su interpretación cuando tú vas a su restaurante que tiene 2 estrellas Michelin. Ujú, Hay una de las estaciones donde te pone un huevo gigante dorado y tú tienes ujú, que abrir ese huevo y dentro hay su interpretación de la tortilla, que sabe a tortilla. Es decir, claro. por supuesto que no es lo que tú te comerías en tu casa, ojalá, Ujú, pero tampoco hace falta. Lo interesante es la conexión emocional y sentimental que tiene ese plato con tus recuerdos. Por lo menos me parece a mí, ¿eh? Yo claro. no soy cocinera, yo soy periodista, con lo cual a mí, pero sí como comensal hay cosas que tú aprecias más allá de la técnica, y es cuando ese plato, hay un cordón umbilical a algún momento o alguna persona, que a mí me pasa mucho cuando hay alguna cosa que me sabe
pues no sé, a los platos de mi abuela, de mi nonna, que ahora vive en Italia desde hace muchos años. Para mí ese plato, o sea, no importa quién lo haya hecho, me conecta con una de las personas más importantes de mi vida y ese plato Mm. coge un valor incalculable. Bueno, y volvemos al tema que te dije antes de la yaca, ¿no? Que están todos los valores emocionales más allá de lo que representa ese sabor como tal, ¿no? Entonces, en este caso, este plato en particular eh, fue bastante criticado para bien y para mal por eso mismo, y que, bueno, pero al final es una interpretación de lo que ellos querían mostrar, y aparte, siendo bastante rupturista en el sentido de que por muchos años en Venezuela, la cocina venezolana fue siempre eh, como el bicho raro del circo, ¿no? Entonces, yo lo como en mi casa, pero no voy a ir a un restaurante a comer un pabellón, si lo como en mi casa. Que pasó un poco con el paso gigante que dio España de porque yo voy a salir de mi casa a comer una tortilla de papas cuando en mi casa la puedo comer, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que es un poco, es ver la complejidad del plato, pero que tenga autenticidad, pues que tenga todo eso, que claro, pero Justo fascina, aparte, ¿no? justo nos lo está diciendo Maibet, que dice, el referente gustativo de un plato icónico de un país o región debe conectar y ser psicoemocional. Absolutamente de acuerdo. sí, Sí, pero ojo, también hay parte, otro importante. Como cocinero, tú quieres mostrar tu imagen y mostrar tus habilidades, tu sí. identidad, todo, la técnica. Todo. Entonces, evidentemente, a mí me parece un riesgo bastante alto, por ejemplo, hacer esto. O, por ejemplo, en Dinamarca, con Carlos Ponte, que es un cocinero extraordinario, una vez me llegó y me presentó una yaca que para él era yaca, sabía yaca, pero tú lo veías y no tenía nada que ver con una yaca. Entonces, es romper un poco también esos preconceptos. Y ojo, repito, hasta el cansancio, el tema de la espuma de tortilla, que fue algo como muy simbólico para, sobre todo los años 90 y todo ese proceso mal llamado cocina molecular, ¿no? Entonces yo creo ¿Por que qué mal esto, llamado? Discúlpame. todas las cocinas son moleculares. O sea, al final estás transformando moléculas. Es una cocina mucho más técnica de lo que puede hacer, por ejemplo, una sopa de guisos. O sea, todo el proceso creativo y técnico que desarrolló Ferran con su grupo, que luego fue, creo que la gran crítica que hubo en la cocina eh, de Ferran era que la mayoría de la gente probaba eran las copias mal hechas de lo que hacía Ferran. Porque te aseguro de que el que ha probado algo de Ferran o del grupo de Ferran, pues no puedes objetar que técnicamente son o fueron evolucionadas, ¿no? Te gusta o no te gusta. Yo siempre creo que tú puedes, así como eh, puedes dar tu opinión sobre si te gusta o no te gusta, pero el tema técnico es absolutamente objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, puede no gustarte este pabellón, pero técnicamente hay un montón de elementos muy bien hechos. Entonces, es lo que digo que el tema de me gusta o no me gusta tiene que ser mucho más desarrollado que el solo hecho de que, sí, está rico este plato, ¿no? Entonces, esto es otra cosa, como Perdón, es que te bastante. iba a decir algo. Tú sabes que, no sé si te comentamos, como estamos transmitiendo por YouTube en vivo y estamos Ujú. transmitiendo en el canal de la escuela, han comenzado a escribir preguntas. Entonces Sí. Antonella te va a empezar a transmitir Sí, las déjame preguntas terminar que están aquí. un par Ok, de imágenes y vamos a todas las preguntas que vale. quieran. Esto es un elemento como súper tradicional, eh, evidentemente en Caracas, pero hablo mucho de Caracas porque yo fue donde me crié, ¿no? Esto es un sanguchón, es un plato como súper conocido en las fiestas caraqueñas De de los niños, cumpleaños, sí. sí. Entonces, que es delicioso, pero visualmente no es que sea tan atractivo, ¿no? Entonces, con el proyecto ese que tuvimos de reinterpretar el libro Rojo de Escanones, surgió un poco hacer esto. Sigue siendo el Ojalá mismo hubiese habido en sanguchón. los cumpleaños de mi infancia un sanduchón de ese calibre, oye. Bueno, esto lo hicimos junto con Alonso Núñez, que es un cocinero que admiro mucho, y era un poco de, ¿por qué algo, sí, es muy rico el sanduchón, pero es muy tosco, ¿no? O sea, aparte, terminan siendo unas rebanadas gigantescas en un plato completo, ¿no? Entonces, pierde un poco esa esencia de la fiesta, la, la diversión y también un poco
la sorpresa. Entonces, bueno, aquí jugamos un poco a eso. En ese ¿Qué tenía, mismo, cómo está hecho por fuera? eso es el mismo sanduchón, solo que está hecho más pequeño. Y Ajá. todo está, el sanguchón al final está recubierto con una mayonesa. Esta, en este caso, es una mayonesa alcaparra y tiene ají dulce. En ese mismo libro, cada cocinero tenía que escoger 3 recetas, las que tú quisieras el libro, que fueran interesantes para ti, ¿no? Entonces a mí me pareció simpático escoger este es un pudín de maíz, Ay, qué bueno. que es muy rico. Yo digo, bueno, ¿cómo hago para interpretar no solo ese pudín de maíz, sino un poco también lo que simbolizaba el libro rojo y esa cocina en ese momento particular de Caracas? Entonces se me ocurrió hacer una crème brûlée con maíz. Entonces al final sabe a pudín de maíz, tienes el caramelizado, y en esa época Venezuela, y particularmente Caracas, estaba como muy, en final, los 70 80, estaba muy avanzada en cuanto a gastronomías y a productos. Entonces aquí se consumía, por ejemplo, más champán, en Venezuela se consumía más champaña que en París, y se consumía muchísimo fuera. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer el pudín, ¿cómo sustituyo? O sea, ¿qué elementos tiene el pudín? Bueno, tiene la harina, tiene el maíz, tiene el dulzor de maíz, tiene una grasa, y en este caso elimino la harina, y la grasa que uso es un foie gras, es una grasa mucho más compleja, y termina siendo una crème brûlée. Entonces, mucha gente lo prueba o lo probó y le parecía interesante, algunos le sabía, otros no, pero era un poco así como el pabellón rompía un poco esquema, y era mostrar qué podía hacer yo para, no digamos mejorar, pero mostrar de otra manera ese mismo plato y esos sabores, ¿no? Y ya un poco más hacia el final, hablando un poco de la diáspora, esto es una tradicional reina pepiada. Ojo, igual repito, las fotos de muy baja calidad fue lo primero que conseguí en internet para copiarlo, ¿no? Que es una ensalada, al final termina siendo una ensalada de pollo cocido con una mayonesa de aguacate, ¿no? Básicamente. Eso es lo que se come y se conoce como la reina pepiada. El origen de la reina pepiada es una arepa tributo a Susana Duin, que fue la primera Miss Mundo que tuvo Venezuela, creada por un portugués en Sabana Grande que tenía su arepera, y con lo que Susana ganó, o uno de los vestidos que usó Susana para ganar el Miss Mundo, era como de lunares, ¿no? Entonces él le pareció, bueno, ¿cómo yo interpreto, cómo yo represento, hago tributo a esa belleza femenina? Y él asumió que los guisantes eran esos lunares que tenía el vestido, ¿no? Entonces en la mayoría de las areperas, hablo de Caracas normalmente, se perdió ese punto importante que era el guisante en la receta tradicional de la reina pepiada, ¿no? Entonces cuando yo decido abrir la arepera aquí, ya habíamos hecho catering había tenido la experiencia del otro restaurante, me di cuenta que al americano en general no le gustaba esa mezcla de la ensalada fría con la arepa caliente. Entonces dije, bueno, aparte, ¿qué tengo que hacer yo para mostrar y vuelvo al tema del asado? Técnicamente, ¿cómo puedo mejorar algo? Que, por ejemplo, esa pechuga de pollo, generalmente esa pechuga de pollo está sobrecocida y seca. Bueno, entonces, tengo que sustituir la pechuga por otro tipo de carne de pollo que tenga más sabor y más como riqueza. Sí, más Entonces, jugosidad, ¿no? en vez de la pechuga usamos las caderas. Dos, ¿cómo hago para que la cocine y no quede seca y quede sabroso? Y entonces, bueno, en vez de sancocharla, la voy de una otra manera a rostizar, pero aparte le hice un proceso de como curado en buttermilk, que es como la leche que suelta la mantequilla, ¿no? Y tres, ¿qué tengo que hacer yo para representarlo? Que estéticamente sea bonito, pero como traigo de vuelta ese guisante que se perdió. Y entonces hacemos esto. Eh, ya explico lo de la arepa porque es roja. Es la cadera del pollo cocida, rostizada, tiene la misma mayonesa de la reina pepiada, pero entonces, ¿cómo atraía yo de vuelta al guisante? Entonces hicimos un puré de guisantes, que son las líneas verdes finitas, y el crocante es tapioca con guisantes. Entonces, voy de vuelta. Hay gente que le gusta, hay gente que no.
A mí no me gusta, me parecía, uno que siempre, por ejemplo, si iba a las areperas, siempre me conseguía un cartílago de pollo en mi reina pepiada. Sí, es Eh, verdad. Aquí es obvio que no lo voy a tener. Y los dos tenía yo que presentar, pues ahí podía jugar yo a mostrar algo que sí es algo bastante como tradicional en Caracas, que es quizá la arepa más conocida de Caracas, eh, a alguien que no tenía nada que ver con Caracas y podía mostrarle lo que yo reinterpretaba como reina pepiada. Entonces al final ni siquiera le llamamos reina pepiada, sino la corona de la reina, porque al final esos guisantes, cuando la arepa está parada, simbolizan como la corona que tuvo Susana Wynn. Y lo de la arepa roja era simplemente porque nosotros entendimos que si tenemos que mostrar la versatilidad, la arepa es mucho más allá de que solo maíz y puede, así como los panes han evolucionado, yo considero que la arepa tiene que evolucionar. Y no lo estoy diciendo yo, si uno se remite a los libros históricos en Venezuela, en muchos años ha habido hambrunas y ha habido escasez de maíz y no se perdía el uso de comer arepa. Entonces, por ejemplo, en las finales del 800 hubo una hambruna muy fuerte en Margarita, por ejemplo, no había maíz y empezaron a hacer harinas con la semilla de los mamones y hacían su pan de maíz o arepa. También ha habido tradicionales arepas hechas con sustitutos o con complementos de otras cosas como yuca, como otros tubérculos, ¿no? Entonces, en este caso hicimos es un puré de remolacha cocida en vinagre y la arepa es como un complemento de esa, no es que es roja porque me da la gana y no tiene ninguna simbología, hicimos, de hecho luego hay una negra que es de morcilla, hay una de chicharrón, hay de espinaca. Entonces era un poco, si yo estoy mostrando esa versatilidad de la arepa, yo también puedo jugar con las masas y hacer esas masas un poco más complejas en algunos casos, ¿no? Federico, ¿me vas a permitir que te vaya transmitiendo comentarios y Claro, por preguntas que favor. estamos recibiendo a través del chat? Buenísimo. Bueno, Alfredo Socorro dice que los prescriptores de la cocina venezolana y familiar son fundamentales. Juan y Erina dicen que en una fiesta temática venezolana para invitados de diferentes países hicieron una estación gastronómica venezolana y lograron hacer un pabellón en un rol de sushi. Ella dice que somos afortunados en Venezuela, bueno, ellos dicen que somos afortunados en Venezuela por lo rico y versátil de nuestros sabores y sazones, pero que lamentablemente, y lo apuntabas tú también, la hemos desestimado al punto que hay mucha gente, nuestras nuevas generaciones, que antepone la gastronomía internacional y desconoce el alcance de la propia. Ellos recomiendan que hay que volver a las recetas de la abuela y te felicita por tu gran visión y por tu trabajo. Gracias. Sí, yo creo que tienes razón. Además, tú decías antes una cosa que me anoté aquí. Dice que una época en la que pensábamos que para ser mejores teníamos que copiar a los de fuera sin darnos cuenta de que el valor lo teníamos dentro. Sí. Y bueno, ahora también dentro y fuera ha cambiado porque... Sí, no, pero lo que digo es que cuando, o sea, por ejemplo, en la época de abundancia, lo que llaman la Venezuela Saudita de los finales de los 70, la mayoría de la gente tuvo acceso a viajar por primera vez. El lugar donde iban era Miami, en vez de ir a la Gran Sabana o en vez de ir a Los Roques. Entonces era un tema de todo lo que está afuera es mejor, todo lo que viene afuera es mejor. Y creo que ha sido un golpe muy duro el tema de adaptación de los venezolanos por eso mismo. Nosotros muchas veces dejamos de alabar nuestros propios recursos y todo. Cuando hablaban un poco de las reinterpretaciones y qué sé yo empecé a cocinar, yo estudié contaduría y antropología. Cuando un día estaba por graduarme de contador y estaba haciendo las pasantías y me gustaba técnica, o sea, la teoría de lo que hacía, más no la práctica. Entonces un día escuché una entrevista de Lenny Barra, que tenía un proyecto para abrir una escuela de cocina y lo que me llamó la atención era que lo que ella tenía, la visión de la cocina, era mucho más compleja y lo que ahora llaman multicultural, donde se unían elementos más pensantes a solo cocinar. Entonces, bueno, la contacté, de hecho estuve en hacer esa escuela, hasta que se hizo la escuela, estudié en la escuela, luego tuve un proceso de formación con ella,
y me parecía simpaticísimo y en ese momento, cuando no tenía la experiencia, me parecía original todo el cuento de que ella, en los años 90, donde nadie servía caraota o frijoles negros porque era mal visto, ella en un festival en la Embajada de Francia, por ejemplo, servía un puré súper delicado hecho con estas caraotas, ¿no? Que nadie lo hacía, nadie servía yuca, nadie... O sea, en ese momento la gente servía lo que te dije antes de por qué yo usé el foie gras para la crème brûlée, porque eso representó mucho la cocina venezolana y la cocina caraqueña por muchos años, más no por ejemplo, una sardina. Era imposible servir una sardina. Era de mal visto. Entonces pasa mucho lo mismo con la yuca. Elena, yo creo que fue una de las primeras que hizo ese cambio entre mostrar ingredientes más allá de recetas, ¿no? Entonces, la manera que a mí me formó era un poco interpretar la cocina en base a asociaciones y sabores y no a recetarios. Por ejemplo, el libro rojo de Escanón es una maravilla, tú lo sigues paso a paso y te va a dar la receta, pero si te faltan uno o dos ingredientes de esa receta, no lo vas a poder hacer. Perdón. Pero si tú interpretas que esa receta es una fórmula casi matemática de unión de sabores, yo simplemente puedo seguir esa fórmula, adaptarla como yo quiera y el resultado debería ser bastante parecido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los libros, aquí tengo, por ejemplo, el libro rojo de Escanone, que sí, creo que es una referencia en la mayoría de las casas de Caracas y mucho de Venezuela. Pero, por ejemplo, el libro de Elena, que empezando yo por el tema de concepto, no sé si se ve que el libro no es recto, sino tiene como una curva, o sea, como un Sí, corte se ve desigual, sí. para que cuando lo abras, ese corte se quede parado. Entonces, hasta eso es algo pensado. Generalmente los libros de cocina tienen un lineamiento en cuanto a la fotografía y la manera de mostrarse. Aquí son 4 fotógrafos distintos con 4 visiones distintas y lo bonito es que se mostró esa evolución de 4 personas distintas viendo con miradas distintas a la cocina de Elena, ¿no? Que la cocina es la misma, la visión de verse por 4 personas distintas era de otra manera distinta también, ¿no? Entonces creo que la cocina venezolana tiene que dejar de ser la mujer barbuda del circo y ser más estudiada. Aunque pasa algo muy complejo, que evidentemente el tema histórico y social, político de Venezuela es tan complejo que muchas de esas preparaciones, inclusive te reto a que ese pabellón, este pabellón, estoy seguro que en las casas venezolanas hace mucho no se come. Entonces, y no de ahorita, hace muchos años, ¿no? Es un tema de adaptabilidad. Y, por ejemplo, en la mayoría de las casas de los sectores populares, en vez de comerse caraotas, se come pasta pasada con mantequilla. Entonces es un tema también de la pasta la cocino en 5 minutos, las caraotas necesitan 1 hora cocinándose y a veces le han dado o 2. Ahí estoy gastando gas de una bombona que no sé cuándo va a volver a pasar el camión. Entonces esa adaptabilidad. Entonces hablar de cocina venezolana es como paradójico, ¿no? En Venezuela. Entonces al final los que estamos afuera, creo que tenemos una responsabilidad y un reto muy importante de mostrar esa cocina venezolana que fue y que debe ser y que ojalá sea, pero con conciencia, ¿no? Antes de ir a hablar de la diáspora, perdóname que tengo preguntas en cola. Sí. Siempre me pasa, disculpen. Voy. Nos preguntan, nos pregunta Nina Escalona desde YouTube. ¿Las arepas en otros países han sido bien recibidas? Sí. De hecho, si quieren, sigan una página que se llama Locos por las Arepas, que es una gente que se ha dedicado a mostrar dónde hay areperas en todo el mundo. Y en todo el mundo es realmente en todo el mundo. En Israel, en Islandia, en Noruega, Dinamarca, cualquier país de Asia, evidentemente Estados Unidos, toda Sudamérica. Entonces ya no era un tema de solo esta diáspora de los últimos 4 o 5 años que ha ido a Sudamérica, por ejemplo en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, Argentina, en todas ahorita hay areperas, pero en sitios tan remotos como te digo, Israel, yo he ido a cocinar a Dinamarca y he conseguido areperas allá.
en Malaya se consiguió areperas. Entonces, sí, evidentemente la arepa como tal la vas a conseguir en todos lados. Lo que sí creo que, como te dije antes, que la tarea que tenemos los cocineros venezolanos de mostrar esa cocina venezolana mucho más allá de esa arepa con jamón y queso es salir de los patrones de la arepa de jamón y queso. Y no solo en cómo presento yo esa arepa de jamón y queso, en el caso que sea jamón y queso, sino en todos los elementos que yo voy a presentar para mostrar esa cocina venezolana. Entonces, uno de nuestras ideas y los choques más importantes que tuvimos cuando empezamos la arepera era, yo no quería hacer referencia a el arepazo, el budare, la, 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 El alma la- llanera, sí. el cuatro guindado en la pared con la hamaca, entonces, y por eso dejo de ser venezolano, creo que no. Simplemente yo estoy buscando otros elementos que asociados a una cultura que yo considero mucho más bonita de mostrar a una pared llena con grafitis que digan mami o símbolos del reggaetón, qué sé yo. Entonces, eh, creo que ojo, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Igual me parece válido, por ejemplo, Miami, no sé si así en areperas, está lleno por todos lados. Lo que sí me parece es que todas, o la gran mayoría, se ha dedicado a hacer única y exclusivamente esa arepa de jamón y queso, y todos los elementos que muestran son bastante de poca calidad en ese sentido. No solo la arepa, sino todos los elementos. Y sí, siendo una crítica bastante, o sea, respeto muchísimo el trabajo de todo el mundo y me parece que, bueno, sobre todo salir de Venezuela y montar un negocio es bien complicado. Pero entonces yo creo que por qué si estamos usando esa cultura venezolana para mostrar lo bonito que es y no uso la palabra chévere, pues me parece que estaba como Sí, es menos mal venezolano. No, y al final es mal usado, porque al final el chévere representa al vivo, el abusador, eh, el que se come la luz. Yo no quiero ser chévere. Igual también yo creo que aquí se nos ha ido quitando un poco la vergüenza, ¿no? O sea, yo creo que hay otras gastronomías, como decíamos al principio, que nos llevaban ventaja, la italiana, la china, la mexicana. Nosotros hemos tenido que ir poco a poco, pico y pala, porque nosotros estábamos en nuestro país dándole la espalda muchas veces a lo que nosotros éramos, a nuestra propia cultura gastronómica, y cuando nos fuimos dijimos, oye, igual vale la pena reconectarnos con el origen. No estoy entrando a hablar de la responsabilidad que tiene la diáspora, eso lo comentaremos más adelante, pero sí que creo que se nos ha quitado esa vergüencita inicial y ahora, independientemente de que se haga más o menos venezolano o con más o menos íconos obvios, como tú decías, yo creo que al final lo que hay es una necesidad también de mostrar el país fuera del país. Claro. Eh, bueno, pero volvemos a lo mismo. Por muchos años se nos vendió la idea de que lo venezolano, no, o sea, lo que venía de afuera era mejor. Eh, o sea, mucho más allá de la apertura petrolera. Guzmán Blanco, en vez de, o sea, hacía banquetes afrancesados. Y la cocina de ese momento y la política en ese momento en Venezuela era toda afrancesada, porque se suponía que era de refinamiento. Y a mí me parece que unos frijoles bien hechos tienen pueden ser súper finos. O eh, toda la finura que conlleva hacer un casabe es delicadísimo, así como la baguette para el francés es delicada. Entonces, es un tema de no menospreciarnos, tampoco sobrealabar lo foráneo, ¿no? Seguimos recibiendo preguntas, Federico. Tengo aquí una que nos hace Ingrid desde YouTube, que si puedes explicarle cuáles fueron esas etapas que vivió la cocina venezolana después de la colonización y tras la guerra cuando llegaron inmigrantes. Bueno, eso lo que yo hice de alusión es lo que ha dicho Lovera, ¿no? Que según él, históricamente la formación del proceso alimenticio en Venezuela tiene tres etapas. Uno lo llama la alimentación de guerra o de conquista, luego la implantación de patrones europeos, que ahí puede ser el ejemplo que te puse ahorita de Guzmán Blanco con el afrancesamiento, y el de adaptación, que es ese proceso ya residual de
lo que ellos trajeron, lo que nosotros teníamos y lo que nosotros al mismo tiempo le dimos a ellos, ¿no? Por ejemplo, y hablo no solo ya de Venezuela, sino de Sudamérica, ¿no? De América se llevaron la papa y el tomate y quítale la papa y el tomate a Italia, España o Irlanda hubiese desaparecido sin la papa, ¿no? Entonces, también eso de pensar de ser tan purista, es decir, no, la cocina venezolana no puede tener salsa de soya, porque o sea, es una tontería. Yo creo que es analizar qué significa la cocina venezolana y ojo, repito, para mí la cocina venezolana no es la receta del pabellón, sino es la asociación de sabores que conllevan a ese pabellón, o el hallaca, por ejemplo, que es esa mezcla, llamarlo fórmula de dulce, salado, picante, ácido. Voy a seguir con algunas preguntas que tengo aquí. Sí. Te pregunta Claudia, ¿por qué apostarías y qué aportarías a las arepas? A las arepas. Discúlpame un segundo que estoy intentando, me Ajá. había equivocado yo. Dice, ¿qué apostarías en hacer arepas con todas esas técnicas, texturas y sabores que manejas hoy en día aquí en Venezuela? ¿A qué apostarías tú y qué le aportarías a las arepas No, a mí me en parece técnica, que textura y sabor? En el Venezuela. mismo, a mí me parece que el mismo concepto que nosotros desarrollamos para Baltimore se puede adaptar a cualquier ciudad. Evidentemente pueden, por ejemplo, aquí en el estado de Maryland, el símbolo del estado es un cangrejo. Entonces, evidentemente tenemos que hacer algo con cangrejo. Lamentablemente, cuando nosotros empezamos, el cangrejo que usábamos venía todo de Venezuela. Tú vas a Venezuela y ese cangrejo de Venezuela en Venezuela no se consigue. Entonces ya es un tema de que, aparte de lo que tú quieras hacer como cocinero, es lo que tú tienes, ya no solo como cocinero, sino como comensal, de desarrollar un mercado y de producto. Es absolutamente utópico pensar que yo voy a hacer una arepa de cangrejo en Caracas, que no lo voy a conseguir. Entonces, Mira, pero si yo... Antonella, Bueno, hay quien te decía que estaba haciendo, que se había inspirado muchísimo en tu arepa de cangrejo y que estaban desayunando. Aquí está David, te decía que gracias por tu recomendación de arepa de cangrejo, que estaban haciendo arepas y ensalada de cangrejo como relleno y quedó de lujo, y que mientras Buenísimo. escuchan están desayunando con esas arepas de cangrejo. Bueno, buen provecho. Tengo más, vamos a ver. Te pregunta César Jiménez. Bueno, buenos días, por supuesto, a toda la comunidad y felicita por esta excelente iniciativa. Dice, gracias Federico, felicidades, magistral ponencia. ¿Qué puedes decirnos de la comida mantuana? ¿Es la base de la mayoría de nuestras preparaciones criollas? ¿Es realmente originaria o es una fusión? ¿Es correcto decir fusión mantuana? César está en Lechería Estado Anzoátegui. Mantuano significa, o sea, es solo, es un símbolo de la Caracas, colonia, poscolonia, y viene de manta, y eran las mantas que se ponían las mujeres para ir a la iglesia. Las mujeres de Que alto sí, de alto, como en esa época se llamaban los cacaos de Venezuela, ¿no? Que eran las familias pudientes y las mujeres que iban cubiertas, se suponía que eran de un linaje específico. Las cocinas mal llamadas mantuanas eran la cocina, como por ejemplo, la cocina del Libro Rojo de Escanones es la cocina de su casa. La cocina mantuana es la cocina de las casas adineradas de Caracas de esa época. Yo creo que decir que la cocina criolla es mantuana no tiene mucho sentido. Y es un poco Respondí a esta pregunta. es como términos, ¿no? Así como dicen la cocina molecular es la de Fernando Adrián. Es como encasillar en etiquetas, ¿no? Te dice Maybet, los íconos no te hacen venezolano, el sentir sí. Entiendo yo en referencia a esto de lo que tú te querías alejar, ¿no? Estos símbolos quizá excesivamente obvios. Martín desde Texas dice, bravo, se tenía que decir y se dijo. Un chef venezolano americano hace unos años me dijo, si quieres creer en la cocina, aléjate de lo chévere venezolano. Bueno, eso ya está de cada quien, ¿no? Hay una persona que yo respeto mucho, que es un sociólogo venezolano, que se llama Axel Capriles, que tiene un trabajo súper bonito. Su maestría la hizo en Suiza, y terminando la maestría, hizo como una especie de encuesta, no recuerdo si eran 20 suizos,
y a 20 latinos, y le preguntó que para ellos qué significaba ser vivo, ¿no? O sea, el tema de la viveza. Todos los latinos dijeron que, bueno, que el vivo es el que no hace la cola, el que se come el semáforo, el que es más... eh, Sí, el aprovechado. el que es más inteligente porque se salta los pasos. Todos los europeos, sobre todo los suizos, dijeron que para ellos es la deshonra social, que ellos nunca, o sea, que el vivo era como la persona lo más bajo de la sociedad, ¿no? El que pretende saltarse esos pasos, ¿no? Entonces tú ves como culturalmente eh, hemos sido formados, ¿no? Yo sí no tengo para nada eh, aproximación a eso ser chévere, ¿no? Y creo que el origen de la palabra chévere, que significaba como esa amabilidad, ese cariño del venezolano, se fue perdiéndose mucho, ¿no? Bueno, pero yo creo que nunca es tarde para recuperar eso. No, claro, claro. Y, Pero ojo, todo es un proceso cultural de y, formación. claro, y lleva su tiempo. Claro. Ok, voy aquí con más preguntas. Tengo aquí, te dice Maybet que le encanta tu manera de pensar, fresca, coherente y apropiada. Gracias por la oportunidad de estar en este conversatorio. Edna Victoria te pregunta, ¿qué oportunidad va a generar esta crisis en los fogones venezolanos? Bueno, si tú hablas con gente de estos como súper positivos, dicen que todas las crisis generan oportunidades. Y sí es verdad, pero también hay que estar en el momento de la crisis para sufrir la crisis, ¿no? Que no todo el mundo puede tener la apertura de mente para ver esas oportunidades o sea, que no tiene con qué pagar la renta de la casa la semana que viene, no va a tener suficientemente para pensar en ser creativo y cómo salir adelante, ¿no? Pongo un ejemplo, así como hablamos de este pabellón y a Alto es un restaurante en Caracas que se abrió en 2017, el 2007, creo, 2007-2008. Abrió con una cocina muy europea, muy catalana, ¿no? Carlos venía, nosotros trabajamos juntos en Malabar y la cocina que hacíamos en Malabar era bastante complicada, muy poco eh, eh, identificada con... Era una cocina de técnica, más que de identificación con Venezuela, con Europa, ¿no? Cuando Carlos abre Alto, Carlos García, era un poco como esa continuación y era una cocina técnica de muchos sabores vinculados, por ejemplo, el sofrito catalán, porque su papá era catalán. Y después de un par de años de estar abierto, vino en 2010, creo, hubo una crisis que empezaron a ser más complicado de conseguir a buen precio o a conseguir directamente esos productos que le permitían hacer esa cocina. Y se reinterpretó buscando hacer cocina más con lo que tengo. Y si yo estoy en Venezuela, lo que tengo evidentemente va a ser más venezolano. Y lo que es ahorita Alto y que ha sido reconocido 4 veces en el 50 Best de Latinoamérica como único restaurante venezolano, fue ese proceso de adaptación y de reinterpretación. Yo creo que un poco la cocina venezolana tiene y debe pasar un proceso de adaptación. Evidentemente, uno, de aprovechar los productos que tenemos y estudiarlo. O sea, ojo, para haber llegado a este pabellón tienes que haber hecho esto, ¿no? Sin duda. ¿Te gusta o no te gusta? No estoy hablando de técnica, ¿no? Tienes que aprender a cocinar la carne mechada y no meterla en una licuadora para esmecharla. O sea, aprender a hacer bien las caraotas y aprender a hacer bien un arroz, aprender a escoger los plátanos para hacer esa tajada. Entonces no es tan... y ahí en ese caso sí es volver a la tradición, así como hablabas del cocinero español que vuelve al potaje y al guiso, es exactamente lo mismo. Yo siempre veo que, a mí me gusta pensar el cocinero como la visión que yo tengo, por ejemplo, de mi abuela. Mi abuela pasó una guerra mundial y todos los procesos esos que conllevan las hambrunas y hablamos de esa oportunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, las abuelas cocinaban con lo que tenían. Entonces, y no era que hasta hacían un menú, abrían la nevera y si tenían pan duro, pan viejo, hacían algo con ese pan duro y ese pan viejo. Entonces, yo creo que el cocinero tiene que tener
volver respetar realmente, sin usar el cliché, respetar el producto, ¿no? Voy rápido con dos cosas y me gustaría que cerráramos porque creo que estamos ya Sí. sobre la hora y me van a matar, ya me están bombardeando aquí de amenazas. Te dice Martín, Federico, cuando todo regrese a la normalidad, entre comillas, y puedas retomar el cambio de ciudad, de Woodland, Texas, sería interesante considerarlo. Hay restaurantes venezolanos chéveres, entrecomillados también, con inspiración zuliana, maracucha, sin nada revolucionario, rescatando el término. Mira, ya tienes una invitación abierta para Texas. Luego te dice Juan y Irina que, bueno, que el colillero ha contaminado nuestro chévere y que ellos disfrutan mucho cuando colegas en el extranjero dicen nos encanta lo chévere que son ustedes, porque hay muchos venezolanos que hacemos que la experiencia con nosotros sea chévere, genuinamente chévere, porque aportamos donde vamos, no restamos. Y al hilo de esto, a mí me gustaría hablar y cerrar esta nutritiva conversación con lo que tú entiendes como responsabilidad por parte de quienes estamos en el extranjero y tenemos que sumar a lo chévere, sumar a Venezuela, sumar al gentilicio. Bueno, es complejo, ¿no? Yo creo que antes que nada, uno entender que emigrar es muy complicado, muy difícil, y así como los que estamos afuera es muy fácil hablar bien o mal de Venezuela, y los que están adentro de Venezuela es muy fácil también hablar bien o mal de los que están afuera. Respetar a cada quien. Sé que por muchos años lo que has pasado en Venezuela es sobre todo irrespeto y atropello, ¿no? Entonces, en todo sentido. Yo creo que la responsabilidad que tenemos las personas que estamos afuera es de revalorizar lo que es Venezuela y yo vuelvo al tema de la arepa. Si a mí yo considero que la arepa es algo valioso y que puedo usar como elemento para mostrar a Venezuela de otra mejor manera, lo voy a hacer. Entonces, por eso cuando te decía que, tocando el punto de Miami, de que hay tantos restaurantes venezolanos o locales que ofrecen cocina venezolana o platos venezolanos o arepas, y todo, inclusive el entorno, es de baja calidad o mostrando mostrando eso chévere de mesas incómodas, de música reggaetón a todo volumen, que ojo, no tengo nada en contra, porque el que le gusta es chévere, pero de que hay otra Venezuela que es mucho más de valores, inclusive a nivel de diseño y estética, mucho más allá de esa pared llena de palabras de catira peluda. Sí, no, que está bien, pero Venezuela es mucho más allá de eso. Entonces, y ponte a pensar, porque en Venezuela, en Caracas, actualmente, o históricamente, no había restaurantes de cocina venezolana, tradicional o no, que estéticamente sean bonitos. O sea, porque te puse el ejemplo de Alto. Alto sí es un restaurante, vamos a decir, de lujo, pero no surgió como una cocina venezolana, se fue adaptando y puede ser unos cocinos de los locales, o el mismo local, por ejemplo, de Víctor Moreno, que representa un poco da como sensación de estas casas de hacienda, ¿no? O Doc en Los Palos Grandes, que tiene los sellos de las haciendas de Venezuela. Entonces, a eso me parece que es bonito, que hay que rescatar, de que Venezuela es mucho más allá de todo eso feo que ha pasado, todo lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años, y que nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar esa otra Venezuela mucho más inteligente, sana y cálida, que significó Venezuela por tantos años, y que recibió a tantos inmigrantes, ¿no? Te pregunto, te cuento más cosas que además estos comentarios son siempre maravillosos y me encanta leerlos. Edna te felicita y te da las gracias. Vicente Gallardo dice que esta oportunidad ha sido excelente con todos los aportes que estás dando y sobre todo los aportes recibidos al interpretar el mercado para poder adaptar nuestra cocina. Eso es lo principal. Vladimir Viloria desde YouTube te pregunta: posiblemente la mediocridad generalizada de la cocina venezolana fuera del país es
que quienes la ejecutan no la conocen o no tienen memoria? ¿Qué crees tú? Sí, puede ser también que muchos los locales son montados por gente que no son cocineros. Entonces montan, o sea, algo que a mí me parece, y fue moda, creo que ya pasó por varios años, locales donde servían, por ejemplo, unos patacones de 7 pisos con salsa chorreada. Eso ni siquiera en Venezuela lo ves. Entonces el tema de, porque el americano sea exagerado y tenga hamburguesas de 4 carnes, porque tú vas a copiar lo malo y en vez de mostrar lo delicado que puede ser, o sea, por ejemplo, un patacón. Yo recuerdo, o sea, si tú le explicas a alguien lo que es un tumbarrancho, tú dices, bueno, pero es frito con frito. Pero yo recuerdo haber ido a Maracaibo a comer tumbarrancho, una persona que le decía el mocho, que supuestamente era uno de los que lo había inventado, y era una delicadeza increíble. Y no dejaba de hacer una arepa frita con un rebozado. Entonces, creo que es un tema de nada, tener un criterio un poco más, valorar lo que tienes y tener un poco más de criterio. Sin duda. Ujú. Sigo. Te dice Virginia, muchas gracias, genial. Necesitamos muchos venezolanos con esas ideas, con la inteligencia, el amor y la voluntad para llevarlas adelante. Y Yuraima de Sousa te da las gracias por tu aporte, porque has enriquecido el valor de nuestra cocina. Gracias. Yo me quedo, yo no sé si Adolfo tiene algo que decir, yo quiero cerrar con siempre me gusta buscar alguna frase que se convierta en esto que aquí en España llaman los titulares, ¿no? Que les encanta a los medios de comunicación. No sé si tienen alguna pregunta más, yo voy a cerrar con la frase de Federico, que me parece que resume de una manera excelsa no solo lo que él está haciendo, sino sin duda la responsabilidad que tenemos todos dentro y fuera del país para sumar y no restar. Exacto. Federico decía que las personas que estamos fuera tenemos que mostrar la mejor cara del país. Los cocineros tenemos esa responsabilidad, no podemos mostrar eso chévere que se quede en las mesas incómodas y en el reggaetón. Hay otra Venezuela, la de los valores, el diseño, la estética, que va más allá de una pared llena de catiras y peludas. Estoy totalmente de acuerdo, eso que nos sirva a todos los que estamos involucrados en este movimiento de acoplamiento del país fuera del país, independientemente de lo que hagamos, ¿no? Tal cual. Yo creo que para agradecerle la generosidad que ha tenido nuestro viejo amigo Federico, que yo creo que quedó mucha tinta en el tintero todavía, porque él, por ejemplo, siempre había hablado de los pescados venezolanos, los pescados de ríos, que no se tratan como deberían ser con tantos kilómetros de costa que tenemos, por ejemplo. Sí. Bueno, pones el ejemplo de la sardina. Nadie come sardina. O está mal visto comer sardina. Exacto. Entonces yo creo que, como te digo, dejamos mucha tinta en el tintero como para otra ocasión. Nos volvemos a juntar porque temas de conversación sobre cocina venezolana creo que sobra. Sí. Y por supuesto, pues te lo agradecemos muchísimo. Esperemos que le haya llegado a todos los que tenemos. Tuvimos una audiencia un poco internacional, bastante presencia de fuera de Venezuela. Me imagino que gente está un poco curiosa y ojalá le haya llegado el mensaje que tú gentilmente nos has brindado la mañana o la tarde de hoy. Sin más. Federico, perdón, tengo que leerte más piropos porque es que a mí me encanta cuando nos escriben esto. Te dan las gracias Carolina Barreto por poner en alto la cocina venezolana, Reinaldo Chacón también, Male también te da las gracias por todo, Yaru Méndez da las gracias a los organizadores y a ti, Federico, y que te esperan para que los visites y los inspires con una breve charla en la Universidad Simón Bolívar. Mira, otra invitación. Martín, que nos ve todo el tiempo también desde Estados Unidos, dice que cada webinar le ha dejado una huella y que le hemos hecho el día. Que muchas gracias, Federico. No, Julio, que también nos sigue desde Caracas, gracias por tus palabras y por la ponencia. En Venezuela aún está todo por hacerse, es el momento de sumar porque los buenos somos más, y nos da las gracias por haber organizado este webinar. A ti, Julio. Jimena Sayago dice que ha sido muy enriquecedor tu mensaje y te felicita, igual que Reinaldo Chacón.
César Jiménez dice que está orgulloso de estar en este chat, te felicita y dice que llevar el gentilicio a otras latitudes es llevar el aroma de los fogones en el corazón. Qué bonito esto, me lo voy a quedar para mí. Desde YouTube, Andrea Albanesi te da las felicitaciones, dice que es admirable que siempre te encuentres en constante evolución y que tu visión en gastronomía es muy versátil. Claudia, que la inteligencia culinaria se une con la inteligencia emocional y social al trascender culturalmente e intelectualmente, esa es la clave del éxito. Y sigo, más piropos. Fabuloso, enriquecedor y de una franqueza inspiradora. Y que nos dicen que nos contactarán para una participación pronto. Nos encanta que no. Bueno, buenísimo. Gracias, Yo Federico. te doy Un las gracias, aplauso. Federico. Te doy las No, gracias gracias a ustedes. porque esto Gran nos abrazo. sirve a todos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias y que se repita alguna vez.